Hola, hola, muchísimas gracias por estar acá una vez más. Y bueno, aquí les dejo la chalina que hemos hecho para complacer a una seguidora que quería para hacer un regalito. Con todo gusto, aquí la tiene. Espero quede bien con ese regalito. Vean qué preciosura para hacer regalitos muy rápido, muy económica y multifuncional, así que para vestidos con pantalón o para velitos también. Así que mis amores, a suscribir para ser notificado y comenzamos. Bueno, muchísimas gracias por estar acá una vez más. Espero se encuentre muy bien. Y bueno, un agradecimiento para las que suscriben, que muchas veces suscriben. Puedo ver que están suscribiendo y no comentan. Y yo digo, ¿cómo hago para dar gracias a las que suscriben? Y bueno, esa es la forma. Así de una vez en la entrada, muchísimas gracias por las que también dan like por ahí. Que yo normalmente no le pido eso. Yo digo, bueno, pues si yo me lo gano, ahí está. Ok, entonces posiblemente que me los gano, ¿verdad? Y ahí se suscriben. Así que muchísimas gracias y un aplausote ahí. Bueno, para esta chalina vamos a utilizar, antes que se me olvide, porque a veces me emociona este tipo de cosas, un ganchito de 3.75 o 4. ¿Ven? Esto es una petición y así saludo también para la que me lo pidió, aunque es en otro idioma y por esa razón las vamos a hacer un poquito lentas. ¿Sí? Preciosísima. Ella me pidió que no fuese tan calado ni tan cerrado, que lo hiciera un hilo y que se mirara algo muy bonito para un regalito. Así que vean ve qué belleza, vean qué belleza. Lo vamos a desarrollar comenzando por hacer 8 puntitos, 8 cadenitas. Hacemos el primer abanico, luego 2, luego 3, 4 y así. Por último le hacemos un borde precioso. Allá lo llevamos hasta la esquina. Esto también lo pueden desarrollar al gusto que ustedes quieran. Y luego hacemos el bordecito final de esta hermosa chalina con este tipo de hilo como oro. ¿Ven? Bellísimo. Espero que le quede bien ese regalito. Así que vamos a comenzar y les voy a dar aquí una muestrita con hilos. Yo lo he hecho con bambú, ¿sí? Y he gastado 180 gramos. Una madejita y casi la otra, ¿verdad? O sea, 180 gramos, cada una de ellas es 100 gramos de esta marquita que es bambú, ¿sí? Pero si tienen o conocen diamante, en el color que ustedes quieran, tienen una caída muy bonita y no necesita vapor. No pueden pasar vapor al diamante, bueno, al menos este tipo. Si lo quieren hacer algodoncito delgado, conocen esta marca de la tía Ladies o Ladies. O si conocen, por supuesto que sí lo conocen, casi sí, el círculo, algodón también bien delgadito. Eso va a durar más tiempo para tejer, pero queda un encaje preciosísimo para una fiesta, una cosa muy elegante. O corazón rojo, que es muy bonito también. Algodón delgado, gruesísimo no les recomiendo porque el tipo de la chalina que hemos hecho pues quedaría un poquito rústico, pero lo pueden hacer también. Así que mis amores, un abrazote y de nuevo muchísimas gracias por estar acá una vez más. Y con esto comenzamos. Muy bien, vamos a comenzar este proyectito con hilito de sinfonía para ver el acabado que nos queda con él. Yo sé que va a ser bonito porque es bastante delicado. Lo tengo bastante adelantado en bambú. Vamos a ver lo mismo. Lo mismo. Nada más que aquí con otro hilo, igual ganchillo. Mismo ganchillo. Vamos a usar un ganchillo número 4, 3.5, 3.75 milímetros. Hilo delgadísimo. Ya van a ver el inicio, qué bonito. Pueden hacerlo de hilo de 1. No importa. ¿Verdad? Nada más que tienen que tejer mucho más. Voy a dejar ese fondo porque tengo un hilo blanco. Así que vamos a hacer el lacito, el deslizado y 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenas. ¿Ok? Tenemos ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Más una de separación. Esto por el inicio. Las próximas van a ser 7. Más una de separación. Ahora lazamos el hilo así. 1, 2, 3 y 4. Y vamos
a la primera cadenita. Este deslizado lo vamos a dejar ahí pendiente para ocuparlo cuando hagamos el borde. ¿Ok? Vamos a la primera cadenita, no el deslizado. Y hacemos aquí, sacamos una vez, 2, 3, 4 y 5. Una cadenita, 1, 2, 3, 4 lazos. Vamos de nuevo al mismo punto. Yo les comparto ahí el diagrama para que lo vean. Sacamos una vez, 2, 3, 4 y 5. Y una cadenita, que no se les olvide ese detalle. 1, 3 y 4. Vamos de nuevo y hacemos aquí lo mismo por 7 veces. Las cadenas más 6. 1, 2, 3, 4 y 7. Con las cadenas 7. 3, 6 y 7. Vean que son bien altos, bien altos. Lo pueden hacer con hilo bien delgadito. Muy bien. Terminamos en el 7 y ahora nos tenemos que regresar para volver a comenzar aquí. Aquí. Así que vamos a hacer una cadenita, volteamos el tejido y ahora nos regresamos en punto bajo. Vamos a hacer en el primero 1, en el medio 1, en el punto y así. Es la forma como nos vamos a regresar. Ese sería el revés. Ese sería el revés. Él va a quedar con toda la puntada de frente, con toda la mayor, los puntos grandes. ¿Ven? Así. Él va a tener un frente muy delicado, muy finito. Llegamos aquí al último punto y voy a poner un punto de fuera, no fijo. No, voy a poner un punto de fuera en el último espacio para que me quede juego, ¿verdad? No queremos que quede ahí todo tieso y que quizás vaya haciéndose aquí un poquito más como con juego y del otro lado como que más firme, ¿verdad? Entonces, ok, vamos a levantar de nuevo aquí para comenzar la puntada de nuevo, pero 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Volteamos el tejido y de nuevo 1, 2, 3, 4. Y venimos aquí al primer puntito. Y aquí vamos a hacer el primer desarrollo. Una cadena, 4 veces. Y volvemos aquí y hacemos aquí 7 puntos, contando el de cadena. Y aquí tenemos el número 7, ¿ok? Con la cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. No hacemos cadenitas y vamos a buscar ahora el número 4. 1, 1, 2, 3 y el 4. En el 4 vamos a acostar el abanico. Con un punto bajo, sin hacer cadenas, cargamos y vamos hasta el primer que está aquí. El primero de punto bajo, ¿verdad? Hasta aquí. Pero 1, 2, 3 y 4. Una carguita de 4 hebras y aquí volvemos a hacer lo mismo. Y aquí nos están quedando de dos abanicos, de un abanico, disculpen, van quedando 2. Y aquí vuelvo a repetir el abanico de 7. ¿Ven? Bueno, voy a terminar los 7, entonces estamos ahorita, ya hicimos el 1, ya estamos en el 2, me vuelvo a regresar y ya comenzamos 3, vuelvo a regresar, después 4 y así. Bueno, y aquí terminamos el número 7.
¿Vieron qué fácil? ¿Vieron qué bonito? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y de nuevo, una cadenita. Volteamos el tejido. Y hacemos aquí un puntito bajo en este punto. Sí. Quiero que me quede más relajadito. Ahora entramos en el medio. Un punto bajo encima de este punto. Punto. En el medio. Un punto. Eso nos hace quedar ahí con una separación muy bonita. No podemos llevar este chal estresado. ¿Ven qué bonito? ¿Ven qué bonito? Si un abaniquito lo hacen muy ajustado, se va a notar. Tienen que hacerlo todo con el hilito suavecito, no apretado. ¿Ven? Si apretado, apretado todo, y si no, como siempre les digo, todo relajadito. Muy bien. Aquí, vamos a repetir porque estaba hablando. Aquí vamos a hacer, aunque parezca como si estamos entrando aquí a hacer el punto bajo que pertenece, vamos a terminar de hacerle un acabado entrando en medio de estos. Así, aquí, ya se los muestro. Vamos para el otro lado e igualmente. Y ahora encima del punto, un puntito bajo y en el medio un puntito bajo. Quiero que me quede con separación. ¿Ven? Aquí está el abaniquito, el primer abanico, este, y entre este y este quiero que quede uno aquí y otro aquí, no encima, sino de cada lado. Y ahí lo llevamos en el punto, en el medio, y así. Y aquí, de fuera, de fuera. Ciertos tejidos yo los llevo fijos aquí, pero en este caso, este así, lo vamos a hacer por fuera. Repito, para que quede con juego. Y ahora de nuevo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y uno de separación que nos queda al final, 7. 1, 2, 3 y 4. Y volvemos a hacer aumento aquí. Ahora nos va a quedar, ya tenemos 2 abanicos, luego 3. Uno en el centro. Ya venimos, es que los primeros pequeñitos cuesta que se acomoden, pero bueno, aquí van a quedar 3. Ya vamos a hacerlo. Una cadena que no se les olvide de separación. 4 lazos. Una cadenita. 4 lazos. Una cadenita. Y aquí tenemos el número 7 de nuevo. Y ahora otra vez 1, 2, 3, 4. En el punto número 4 acostamos, cargamos 1, 2, 3 y 4. Y ahora vamos en el centro. En el centro, este. Vamos a hacer este y luego acostamos en el medio de él y volvemos a hacer en la esquina. Siempre en las esquinas, porque eso es lo que hace que el chal vaya tomando forma. ¿Ven? Qué bonito es lo bonito. Aquí volvemos y hacemos 7 puntos. Y aquí hacemos el último, el 7. No hacemos cadenita. 1, 2, 3 en el 4. Ponemos, cargamos de nuevo y vamos hasta la última esquina. ¿Ven?
Y aquí volvemos a hacer los 7 puntos. Bueno, aquí estoy por terminar el número 7. Como les dije, ya tengo aquí 3, 6 y vamos a hacer el 7 y ya comenzamos. Es que va así, 1, luego 2, luego 3 y así se van agregando más y más, como este. ¿Ven? 1, 2, después 3, después 4 y así 1 y 1 más. ¿Ok? Bueno, entonces una cadenita, último punto y ya vamos a hacer el borde, que lleva más tiempito y más atención. Vamos a hacer una cadenita y nos volvemos a regresar en punto bajo, que no se les olvide que aquí quedamos así, uno aquí, la cadenita, uno aquí y el de que va en el medio, uno encima, uno dentro. Van a ver el borde, qué bonito les queda ahí para hacerle el toque final y salir a pasear con esa belleza. Belleza. O para hacer regalitos es perfecto porque es muy rápido para hacer. ¿Ven? Como les repito, aquí llegamos a esta parte y igualmente, como todos, vamos a entrar ahí y no hacemos nada aquí. Vamos de este lado y ahora encima del punto. Que no falten esos detallitos para que no quede estresadito. ¿Ok? Y así vamos hasta el final. Entonces, ya estamos aquí en la 34. Contándola de punto bajo, ¿verdad? O si lo vamos contando así, 1, 2 y 3. Entonces vamos igual juntas. Eso si lo quiere más grande, lo hace más grande. Es que eso es a gusto de cada quien. Y también según el grosor de hilo que tengamos, ¿ok? Pero bueno, comenzando desde la primera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Bien grande. Y terminamos en esta de punto bajo en la última. ¿Ven? Y aquí tenemos que hacer, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cadenas. 13 cadenas y nos regresamos a las 6. Vamos a hacer 13 cadenas. 1, 2, 11, 12 y 13 cadenas. Tenemos aquí 13 cadenas. Lazamos el hilo doble vez, esta vez en punto doble alto, no cuádruple. Y vamos a la cadena número 6. 1, 2, 3, 4, 5 y la 6. En la 6, si quieren 2 hilos, si quieren solo uno, pero yo prefiero 2 hilitos. Y aquí vamos a hacer punto doble alto, pero incompleto. Vamos. En la siguiente cadenita no hacemos nada, vamos a la siguiente. Uy. Y hacemos un punto doble alto incompleto. Necesitamos hacer 6 iguales. Y después todos cerrados juntos. Ahí tenemos 3. Y aquí saltamos la última cadenita. Saltamos la última cadenita y ya venimos a este puntito, al primer puntito. Con el número 4. 1, 2, 3 y 4. La cadena no la vamos a contar. Doble lazo. Saltamos un punto, vamos al siguiente. Doble lazo. Saltamos un punto, vamos al siguiente. Y aquí tenemos 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cuando tenemos los 6, entonces pasamos completo. ¿Ven? ¡Qué bonito! ¿Vieron qué bonito? Ahora tenemos que hacer 6 cadenitas también. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Saltamos un puntito, vamos al siguiente.
De nuevo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Doble lazo, saltamos un punto, vamos al siguiente. Sacamos medio, vamos, sacamos medio. Y aquí llegamos al punto central. Aquí, saltamos este punto, llegamos aquí exactamente en el punto central con 3. Luego, vamos, 1, vamos al siguiente punto, así lo está pidiendo. Así lo está pidiendo, una de este lado, una de este lado, o sea, una, solo en esta parte pide este detalle. Estos dos van a quedar así. Doble lazo y ahora sí saltamos un punto, vamos al siguiente. Aquí tenemos 1, 2, 3, 5. Nos falta uno más, saltamos un punto, vamos al siguiente. También son 6. Y ahora los 6 amiguitos los pasamos juntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Saltamos un punto, recuerden, hacemos las 6 cadenas. Me quedó una muy ajustada y esta se puede notar. Vamos a hacerla relajadita. Saltamos un punto y vamos al siguiente. ¿Ven? 1, 2, 3 y en el 4. De nuevo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doble lazo. Nos movemos 1, vamos al siguiente. Y así. De 1 por medio, pero todos los 6 puntitos cerrados juntos. Lo estoy haciendo despacito porque la petición que me hicieron, de la que me pidió no entiende español. Bueno, y ahí lo más lento que se puede, ¿verdad? Saltamos un punto, vamos al siguiente. Tenemos 5. Saltamos un punto, bajamos al siguiente. Vean qué bonito. Tenemos aquí los 6 amiguitos. Pasamos juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saltamos un puntito, vamos al número 4. Muy bien, estoy casi en el final y aquí va un acabado que tienen que poner atención. Pero antes de eso, quiero explicarles aquí cuando quedemos aquí así en esta parte, vamos a ponerlo aquí bien abierto, 3 puntos de cada lado. O sea, el punto bajo, estos son cadenas, y 1, 2, 3 de este lado y 3 del otro lado. ¿Ven? Pero esto le puede variar un poquitín por lo que habíamos dicho antes, porque esto no está en la puntada, pero sí yo les pedí que rellenaran este puntito, a ver si recuerdo, este puntito aquí, o sea que rellenaran así. Pero se pueden saltar eso que yo les dije si lo quieren así. Este punto siempre, ya hicimos el punto bajo, este punto aquí siempre. Y después es que vea qué feito que queda. Y después este otro, para que quedara más bonito. O, para no hacer 2 puntos, si lo quieren así, y no hacer el mismo, no fue exactamente un error, pero podría llamarse así. Vamos aquí nada más y hacemos un punto. O sea, no hacemos el punto bajo en el punto, nada más este otro punto. No hacemos nada aquí y vamos al siguiente punto y hacemos un punto bajo. Y luego en cada punto. Y en el medio. Y así. Esto sería lo más correcto, pero yo quise agregar 2 puntos ahí. Lo que me podría o se le podría variar con esta parte que nos queda. Por ejemplo, aquí me quedaron 3. Quise dejar 3 de este lado, 3 de este lado. Y aquí quedó 1, 2, 3. Se ve bonito. Se ve bonito. O si le queda 2. Se ve bonito también. Así nos acomodamos. Ven, acostar el punto bajo en el número 4. 1, 2, 3 en el 4. Y 3 puntos de cada lado. Ven, hay que hacer las cosas y decir las cosas como es porque yo alteré un poquito por agregar ese punto. Muy bien.
Estamos terminando este y aquí tenemos 6 cadenas, una muy apretada. Entonces yo prefiero soltarla para que no me quede diferente. 6 cadenitas y saltamos un puntito y ponemos en la número 4, punto bajo, 1, 2, 3, en el medio, ¿verdad? Bueno, igualmente aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenitas y doble lazo, saltamos un punto, vamos al siguiente y aquí se nos va a variar un poquitín, saltamos un punto, vamos al siguiente y aquí me ha faltado un puntito. Bueno, en el último punto vamos a poner un punto. El punto es que aquí queden 3 puntos. ¿Ven? Cerramos juntos. Estos los tenemos que cerrar juntos, así. Ahora aquí tenemos que hacer 6, 3, 6, 7 cadenas. Una, disculpen el lacillo, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas, doble lazo y venimos a la esquina, aquí a la esquinita, ¿ok? Y hacemos aquí un doble completo, una cadenita, doble lazo, vamos al mismo punto, una cadenita, doble lazo y vamos al mismo punto. Tenemos 3, ¿verdad? Las cadenas y ellos 3. Ahora debemos de terminar aquí. ¿Ven? Acostar aquí y terminar. Eso dice la puntada. Aquí terminamos. Entonces voy a asegurarme un poquitín más. Voy a hacer un poquito porque este es muy sedoso. Y aquí terminamos. Esto dice la puntada. Entonces tenemos que obedecer, ¿verdad? Para que nos quede lo mismo. Ve, aquí me quedó este nudito. Para que nos quede lo mismo que del otro lado. Terminamos. Sacamos. ¿Listo? Ahora ya hemos terminado y aquí han quedado 6 puntitos. Aquí les puse una marquita porque vamos a terminar aquí. Estamos de frente de todo el tejido. Así que aquí han quedado 3, 6 y 7 con la cadena. Y aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ha quedado esta cadenita aquí. Ah, no, estoy contando mal. Estoy contando esta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 con la cadena. Ok. Vamos a poner el hilo exactamente en la esquina. Y dice que la esquina es esta, ¿verdad? Yo no descarta, tengo que hacer tal vez una vueltita de punto bajo para que no se me vea este nudito, que hice un error ahí. Bueno, mejor vamos a atar el hilo en la esquina. Vamos a contar las cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En las 7 vamos a poner el hilo. Esto es tan sedoso. En el Sinfonía no es así tan sedoso, pero este mejor amarrarlo porque es demasiado sedoso. Lo prensamos y ahora lo vamos a majar con una cadenita para que quede bien asegurado. Muy bien. Aquí comienza algo interesante. Desde aquí vamos a lazar el hilo 1, 2, 3 y 4 de nuevo. Y vamos a venir hasta aquí, en donde está la colita. ¿Ve? A usted le va a quedar esta colita igual que a mí. Aquí. Vamos a venir. Y vamos a hacer aquí 3, 6, 9 puntos. Se está pidiendo. Pero con piquillo. Quieren que le haga un piquillo. Ahí vamos a hacer 1, 2, 3 cadenitas. Y me gusta venir así. Pero si usted quiere hacerlo por la pancita está bien. Pero me gusta hacer el piquillo así para que quede como que aplanchado. Y aquí hacemos un deslizado. Aparte del deslizado está pidiendo una cadena. ¿Ven? Entonces así. Vamos a ver. Está pidiendo regresarse, pero yo no quiero. Así que vamos a llevar de una vez los piquitos. De nuevo. 1, 2, 2, 3 y 4.
y volvemos a repetir lo mismo por 9 veces. O sea, ellos hicieron los abanicos, después se regresaron en piquillos, pero no lo veo necesario. 1, 2, 3 y hacemos el piquito encima del punto. Una cadena, 4 veces y volvemos a venir al mismo punto por 9 veces. 1, 2, 3. Una cadena y aquí tenemos el 8 y el último 9. Vea cómo se me abrió ese puntito ahí. Es que el hilo sedoso es lo que pasa, va jalando, no importa cómo esté. Y el 9 también hacemos piquito, 1, 2, 3 y hacemos aquí el último piquillo y vamos a acostar en cada inicio de abanico, ¿ok? Vamos a acostarlo en la próxima aquí. Estamos iniciando aquí, vamos a acostar en esta. Yo digo acostar, pero bueno, así, punto bajo. Volvemos a cargar el ganchito, 1, 2, 3 y 4 y venimos a la próxima. Aquí. De nuevo y hacemos 9 puntos igualmente con un piquillo cada uno. Una cadena, 2, 3, un piquillo primero. Piquillo primero. Este me quedó apretadito. Una cadenita, 4 veces y volvemos a repetir aquí 9 veces. Eso está pidiendo. Eso vamos a hacer. 1, 2, 3. Una cadenita y así vamos a continuar repitiendo aquí, acostamos aquí en cada uno de estos. Aquí, 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 así. Todo, todo, todo hasta la esquina del inicio. Estamos aquí. Ok, tengo 9 abanicos y deberían de quedar 10 abanicos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y aquí debería de estar el último abanico o este abanico aquí, si lo hacen más pequeño. El punto es que dejemos las hileras de abanicos impares. Ya contando la última, que quede impares. ¿Por qué? Para que nos quede bien y dejar el último abanico en la esquina. Este abanico tenía que quedar aquí. Y dar la vuelta con 13 puntos. Dar la vuelta con 13 puntos. O sea, acostar aquí y comenzar el abanico aquí. De 13 puntos y volver a acostar aquí. Entonces les quedaría este abanico gigante en la esquina. Yo les comparto la puntada. Pero tendría que soltar todo y volverlo a hacer. Y entonces aquí lo veo que está bonito como lo vamos a hacer. Bien, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y vamos a acostar en la esquina entonces. A mi modo, va a quedar bonito también. Pero a mi modo. Pues así nos queda diferente que la puntada que ya tienen hecha, ¿verdad? Y aquí vamos a hacer un piquito como para marcar la diferencia en la esquina. 1, 2, 3. Vamos al mismo punto. Y hacemos aquí un piquillo. Y ahora sí, 1, 2, 3 y 4. Y vamos hasta aquí. Esto. A veces se viene un hilillo ahí y no se jala bien. El hilo tiene que jalarse sedosamente. Yo tengo aquí doble amarre en el dedo porque es demasiado sedoso. 1, 2, 3 y hacemos aquí un piquito, una cadena y de nuevo 9 puntos aquí. 9 puntos. Va a quedar precioso. Es que no hay que llorar a veces por ciertas cosas, pero sí. ¿Ven qué bonito? Este aquí. Y ahora aquí vamos a comenzar el otro del otro lado. Entonces se va a quedar como 2 ahí. Ya se los voy a terminar, se los voy a mostrar en un momentito. Muy bien. Quiero que en este momento me haga una crítica. Vean que, pues, en mi opinión, está preciosísimo. Esta esquina está preciosísima, sí.
Yo les voy a compartir el diagrama como es, que terminan el abanico aquí y acuestan aquí. O sea, estarían acostando aquí, hacen el abanico de 13 puntos y acuestan aquí y continúan la puntada. Pero así me encanta. Quiero que ustedes opinen, quiero que ustedes comenten ahí a ver qué tal les parece. Vea qué belleza, vea qué belleza. Bueno, entonces aquí estamos en el último, como les indiqué, en la marca fucsia, como se diga. Ese siempre lo corrigen a uno. Bueno, entonces aquí llegamos al último abaniquito. ¿Ven? Último abanico, exactamente como comenzamos. En el primer abaniquito aquí acostamos. En el último abaniquito aquí, en este caso porque estoy viniendo, también comenzamos, disculpen. Yo dije acostamos. Comenzamos en este, están iguales, iguales. Y ahora ya, si quieren lo cuentan de aquí para acá, 7 cadenas o simplemente a la par de este primer punto que hicimos, y hacemos aquí un punto deslizado. Si le quieren quitar las cadenitas, entonces vamos a hacer aquí, si ustedes lo quieren así, ¿verdad? Vamos a hacer aquí puntito bajo. Entramos donde hay 6 cadenas, 6 puntitos bajos. Esto es algo completamente opcional. Es como para rellenarlas un poquito más, que no se vea como que le falte algo ahí, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. Aquí eran 6 cadenas, pues 6 puntos. No vamos a hacer nada aquí. Vamos de este lado y hacemos aquí 6 puntos también. Son 6 cadenas, atravesamos con 6 puntos. Bien, entonces hicimos, bueno, si es algo que usted quiere también, 6 puntos bajos en cada cadenita, que llevan 6 puntos bajos. Y a mí me gusta más así, que no quede como la cadenita ahí, como un inicio que no, ¿verdad? Como que falta algo. Y aquí lo terminamos con el último arquito, aquí 6 puntos. ¿Ven? Aquí no hacemos nada. 6 puntos aquí y aquí terminamos con un punto de cierre. Es que yo tenía que presentarla rapidito y pues no presenté aquí el corte. Entonces aquí cortamos y ocultamos los hilos. Excelente, excelente. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá conmigo y muchísimas gracias, como siempre, por hacerme compañía una vez más. Aquí las que están en el chat en vivo en este momento, saludotes, abrazos para cada una de ustedes y cada uno de ustedes también. Y bueno, quiero que me hagan críticas de alguna cosa que es importante corregirlas. Y los subtítulos es que normalmente tienen los subtítulos activados. Eso simplemente los desactivan y ya. Eso no lo podría quitar yo. Así que mis amores, bueno, hilo delgado está bien, hilo más gruesito está bien, y los sedosos serían mejor para que tengan esa caída bonita así, pero pueden hacerlo también en algodón. Hay algunos algodones que son un poquito sedosos. Así que mis amores, bendiciones y a suscribir porque mira lo que viene para los próximos días. Bendiciones y nos vemos en la próxima. Chao, chao.